Está bien, no pasa nada, puedes hacer lo que vos quieras. Pero presentación autobiográfica. Bueno, mi nombre es Mariano Bello y me parece que es un buen comienzo evocar un poco mi encuentro con Freud. Yo nací en la ciudad de Córdoba y huimos con mi familia, gracias a la hiperinflación, a un pueblito del sudeste cordobés que se llama Corral de Bustos. Bueno, ahí pasé parte de mi infancia. Digamos que si vos me apurás, yo digo que soy de ahí, digamos. Ese es el lugar donde pasé mi infancia, la adolescencia, y donde cuando uno tiene nostalgia, digamos, va hacia ahí, porque de alguna forma creo que nos rescató, ¿no? Entonces, ahí hay un colegio que es el Colegio del Cura, y hice mi secundaria ahí, digamos. Es una escuela que está al lado de la iglesia, ¿no? Eran otras épocas, ya la educación religiosa era muy lábil, ¿no? Fueron los 90, ¿no? Pero bueno, había cierto halo, ¿no? de cuidado de algunas cosas, ¿no? De orden. Y sobre el final, ya terminando el secundario, digamos, tengo los mejores recuerdos de ahí. Había que hacer un trabajo y realmente estábamos ya sobre los últimos meses. Había que hacer un trabajo sobre anorexia, bulimia, esas cosas. Era libre, cada uno bueno, investigaba como podía, qué sé yo. Entonces yo fui a la biblioteca que había en la escuela, es una escuela pequeña, ¿no? Y una biblioteca también pequeña. Pero cuando pregunté por la bibliografía, la bibliotecaria tuvo la maravillosa idea de abrir una puertita con llave de un armario y de ahí sacó los 3 ensayos de Freud. Entonces yo creo que ahí me metieron el veneno, digamos. O sea, ¿cómo vas a sacar un libro bajo llave y dárselo a un pibe de 17 años? Entonces, me voló la cabeza, imagino. Es un libro que todavía hoy es recalcitrante, de 3 ensayos. Es de vanguardia total, Freud, lo que hace ahí. Bueno, no entendí eso muchos años, pero en ese momento creo que fue como un shock, un golpe, ¿no? Y a partir de ahí no lo solté más. Eso hizo que me decidiera estudiar psicología. Digamos, no me equivoqué con la carrera, me equivoqué de provincia. Me fui a estudiar a Córdoba, pero bueno, duré poco y al otro año ya vine acá a Rosario, que queda, digamos, más cerca, y la mayoría de la gente de Corral de Bustos viene a estudiar acá. Así que ese fue, en ese momento, finales de los 90, salió una colección de Losada de los 27 tomos y me los empecé a comprar. Bueno, me los compró mi viejo en ese momento. Le resultaba absolutamente incomprensible que yo estudiara psicología. Mi papá es mecánico y no comprendía las razones, digamos. Pero siempre acompañó, digamos. Nunca se opuso, digamos. En ese punto yo lo agradezco muchísimo a él y por supuesto a mi vieja. Pero mi vieja siempre iba a decir que sí, ¿no? Con mi papá era un poco más difícil. Así que de ahí realmente yo pienso y parece como una mitología que uno se arma, que lo es de alguna manera, pero es verdad que esa colección de libros me acompañó durante toda la carrera y yo la tuve desde el principio, digamos. Es muy raro cómo
yo tenía unos amigos que estudiaban ya en la universidad, porque nosotros éramos, digamos, para simplificar, en Corral del Gusto estaban los deportistas y los artistas, digamos. Y en el medio, digamos, ¿no? Un conjunto de vagos que estaban entre una cosa y la otra. Entonces, algunos amigos de los que tocábamos música ya venían a la universidad y hay uno, que es mi amigo Nano, Nano Banal, ya venía con, ¿no? Estudiaba comunicación social y ya venía con esa, y sé que algo de lo que él decía de Freud y del psicoanálisis me fue como atrapando, y el día que me encontré con el libro fue, bueno, esas cosas que pasan en la vida, y después uno, ¿no? No puede más que dedicarse a ser honesto con eso que le pasó ese día, ¿no? No traicionarse. ¿Qué pasaba en Córdoba? ¿Por qué eso no funcionó? Bueno, hay varias razones, ¿no? A mí me parece que un estudiante universitario que se va de su casa, ¿no? No todo el mundo tiene esa experiencia, pero aquellos que abandonan su casa, entra en una especie de orfandad, digamos, que está un poco maltratado, eso, y un poco pasado por alto, pero realmente, digamos, el estudiante universitario es alguien que, ¿no? Que se ha ido de casa y no siempre encuentra rápidamente un lugar en el cual vivir, digamos. Parece, no, pues está como en un limbo, ya es grande para muchas cosas, se tiene que ir a vivir solo, pero su vida económica, ¿no? Es totalmente dependiente, está como en un tránsito muy difícil, y a veces algunas ciudades funcionan, o sea, yo obviamente que hacía como un retorno al lugar donde había nacido, ahí estaba mi abuela, familiares, qué sé yo. Y bueno, me parece que fue como una salida en falso, sobre todo en el sentido de la Universidad de Córdoba, maravillosa, qué sé yo, pero hay algo de, ya era, creo que era un lugar demasiado lejano para mí, por suerte, ¿no? En un lugar del que había que terminar de irse. Entonces me parece que era algo absolutamente personal, digamos, de mi historia, ¿no? Creo que el fracaso fue por ese lado, y ya, digamos, es raro porque Corral del Gusto, como está en la frontera, digamos, de Córdoba y Santa Fe, no tiene acento, digamos, ¿no? Entonces, en Corral del Gusto me decían cordobés, como si ellos fueran polacos, ¿no? Pero claro, yo tenía tonada, ellos no. Yo, bueno, perdí la tonada, y cuando iba a Córdoba Capital a visitar a mis familiares me decían porteño. Entonces, bueno, es una confusión de lengua total. Pero bueno, evidentemente ya había perdido la tonada, y hay una relación mucho más profunda entre Corral del Gusto y Rosario que Corral del Gusto y Córdoba, con la gente y los amigos. Y en ese momento, digamos, creo que son fundamentales los amigos, digamos, la gente que, ¿sí? Con la que uno va a compartir la soledad, digamos así, ¿no? ¿Y llegaste a Rosario? Claro, llegué acá, fueron años muy difíciles, digamos, empieza como a armarse el estallido, ¿no? Final del 2001, fueron años realmente muy complicados para los estudiantes, vivíamos en un estado de pobreza total, la gran mayoría, ¿no? Era como así, estaba, a pesar de que yo vengo de una familia, digamos, sí, apenas de clase media, y todo era muy costoso, pero era más o menos la generalidad era esa, digamos, estaba muy mal, pero, y todo estaba como derrumbándose, esa era la sensación, ¿no? Se estaba terminando una época, y bueno, eso termina en el 2001. Pero bueno, la facultad acá, en el cursillo de ingreso de la facultad, el texto que estaba armado para los ingresantes era de Oscar Mazota. O sea que rápidamente entendí que, bueno, que estaba
estaba bien este lugar y que yo iba a estar bien ahí, digamos. O sea, ¿qué es lo que encontraste que dijiste voy a estar bien acá? ¿Dónde? ¿A partir de qué es que decís eso? y yo creo que, yo no sé si uno llega a saberlo a eso. Sí me pareció, o sea, para alguien que viene de un mundo pequeño, como a veces sucede en los pueblos, estar en la universidad es como dar un salto, digamos, es como, ¿no? Y sumergirse en un medio absolutamente extraño. Yo no me olvido de eso. Además que participa de los ideales de las familias, ¿no? Que no están, no son pobres, pero no están lejos de la pobreza, la han visto de cerca, digamos, y entonces participa de los ideales que uno de los hijos estudia. Entonces uno trae esa carga y digamos, de toda mi familia, yo soy el primer universitario, ¿no? Entonces hay como una esperanza cifrada en eso, y hay un salto simbólico gigantesco, digamos. Es decir, cuando uno no tiene ninguna brújula, nadie ¿no? que le ha acercado esa lengua, esa dimensión de las cosas de alguna manera, se encuentra ni más ni menos con, digamos, el espíritu de la universidad es lo universal, justamente, ¿no? Entonces es como que se abre una puerta y se ve el espacio infinito, ¿no? Entonces eso es como sos un astronauta perdido, ¿no? En una cosa en la que te tenés que empezar a orientar. Pero bueno, creo que lo que se llamaría las ganas de aprender, o no sé, más freudianamente el deseo de saber, esa cosa que empuja y empuja, te va como, ¿no? Así como hay una orfandad enorme, también el estudiante es alguien que se adapta, ¿no? Le crecen órganos de todas formas como para sobrevivir, digamos, ¿no? Hace todo lo que tiene que hacer para no caerse, ¿no? Son muy vivos los estudiantes, eso es verdad, digamos, o sea, hay una viveza que es indispensable para sobrevivir, digamos, ¿no? Desde los apuntes, te agarran, ¿no? Ahora que yo estoy del otro lado, digamos, te agarran la mano y bueno, eso está bien, digamos, porque uno también lo ha hecho. Bueno, contame de esos primeros momentos en la facultad. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Cómo fue el encuentro con el psicoanálisis ahí? Bien, me parece que hay cosas que son como inolvidables de ese momento. Ustedes piensen que Antonio Gentile era un titular de psicología y después estaba Carlos Curi, digamos, como titular de una materia de segundo año. Para mí es un psicoanalista muy importante, realmente se había ocupado de algunas cosas para la enseñanza universitaria que eran muy importantes, digamos, para uno le llegaba algo que realmente estaba cocinado con mucho amor y mucha inteligencia, digamos. Entonces, para mí eso fue, había un librito de introducción al psicoanálisis de Carlos Curi que es inolvidable, digamos. O sea, creo que todos los que pasaron por esos años por la facultad y tenían ya un amor, digamos, con respecto a eso, no podías no quererlo, digamos, y estar ahí y qué sé yo. Pero bueno, en la facu se respira como ese aire, digamos, y por supuesto eso genera la contra, digamos, el rechazo. Pero hay razones que son históricas, digamos, de nuestra facultad con el psicoanálisis y que han soportado bastantes embates, digamos, durante unos cuantos acontecimientos políticos, y el psicoanálisis sigue ahí, digamos, eso tiene ventajas y desventajas que después podríamos hablarlo, ¿no? Pero bueno, para volver, digamos, hay profes que han dejado esa huella, digamos,
y te confirman, digamos, el camino, digamos. Otra persona importante a la que después, bueno, las cosas no terminaron bien, pero Pura Cancina era en ese momento alguien que también, digamos, se tomaba el psicoanálisis en serio y fue muy importante para nuestra facultad. No estuve cerca del Luis Juní, pero me hubiese gustado, pero sí, digamos, era también muy, muy potente, ¿no? Tenía un discurso que entraba hasta las entrañas. Yo no estuve cerca de él, sí de Pura Cancina, y después de Pura Cancina, las dos personas más importantes que yo tuve en la facultad son Marité Corvini y Ana Serra, lejos, por lejos, ¿no? Y en las que fui parte de un proceso de renovación de la cátedra, y hoy en día, soy adjunto de la cátedra en la que es titular Ana Serra, digamos, o sea, mi laburo docente en Clínica 1, ¿no? ¿Y cómo entraste a conectar con esa gente, con Marité, con Ana? ¿Cómo fue esa historia? Yo creo que hay docentes que tienen una ventana a un exterior, digamos, de la facultad y de la universidad, ¿no? No son solo profesores universitarios, ¿no? Lo son, pero no son solo, tienen como un plus, un excedente, digamos. A veces eso los vuelve medio personajes, digamos, o sea, gente que no se adapta del todo, digamos, al mundo universitario. Y yo siempre he estado del lado de esa gente, porque yo creo que ahí está, digamos, el resguardo del psicoanálisis, digamos. Siempre he estado con la gente que no se normaliza tan rápido en relación al sistema universitario, digamos, y que aún así ha hecho muchas cosas por la universidad, ¿no? Pareciera que en lo que decís hubiera una diferencia entre el modo universitario y el modo psicoanalítico. ¿Cómo ves esa relación vos? Bueno, yo pienso que el psicoanálisis es un discurso inventado por Freud, fundado por Freud, y al que Freud intentó, digamos, crear algunos dispositivos, algunas maneras, algunos modos, digamos, de agrupamiento para su transmisión, digamos. Ese es un problema que está desde el inicio en el psicoanálisis. Freud nunca rechazó la universidad, incluso hay un texto que se llama ¿Puede el psicoanálisis enseñarse en la universidad?, es un texto muy bueno. Freud nunca rechazó la universidad, incluso dio clases en la Universidad de Viena durante muchos años. Incluso las conferencias de introducción al psicoanálisis son un modo de Freud de despedirse de las clases que daba en la universidad. Es decir que no hay desde Freud una voluntad de que el psicoanálisis no participe de la universidad, no exista en la universidad. Incluso para Freud, digamos, el asunto es el múltiple interés del psicoanálisis. Es decir que la medicina, la filosofía, la antropología, la psicología, el derecho, podrían beneficiarse de la presencia del psicoanálisis, ¿no? Eso está bueno, porque a mí me parece que es re importante que desde las facultades de psicología no se crea que son el lugar natural, digamos, para alojar el psicoanálisis o el discurso freudiano, digamos. No creo que sea un lugar natural. Es un lugar que participa de una alianza y que es una estrategia histórica y que pasa en este país y no pasa en otros. Es un problema, es un asunto argentino, digamos, el psicoanálisis. No solo argentino, pero
la estructura universitaria argentina y el psicoanálisis argentino han hecho una alianza histórica, digamos, y eso ha tenido muchos efectos, digamos. También es parte del motor y de la renovación y de la inclusión de gente joven durante varias generaciones. Al psicoanálisis se lo debe a la universidad, digamos. Entonces, en ese contrapunto está el psicoanálisis, en el de la universidad y estos dispositivos otros. Yo pienso que sí, porque yo entiendo que Freud no le interesó crear aparatos donde no sea, digamos, el Estado el que decida sobre cómo se formaba un analista y de qué modo y cómo se habilitaba esa práctica. Digamos, hay en Freud un espíritu con respecto a eso. Digamos que no es... no creo que Freud sea ¿no? anti-Estado, ni que intente armar un gueto con respecto a los psicoanalistas, sino más bien todo lo contrario. Después podríamos hablar de eso. Me parece que intentó no dejar el problema de la formación a los aparatos de Estado, sino que crear aparatos que a veces tenían defectos peores que los aparatos de Estado, ¿no? No es que es una ganancia absoluta. Simplemente es la posibilidad de que el psicoanálisis tenga una política con respecto a eso. Y que no sea la política del Estado, porque a veces puede coincidir y a veces no. A veces puede coincidir. De hecho, muchas facultades de psicología del país por grandes periodos de historia, han marchado juntos, digamos. Pero en otro momento eso podría cambiar. Las facultades de psicología del mundo pueden prescindir del psicoanálisis y la verdad es que es legítimo, porque son facultades de psicología. Entonces, ¿no? Podría haber un cambio total de las políticas de Estado y de pronto el psicoanálisis queda huérfano de todos los lugares donde se podría transmitir el discurso. Entonces, creo que hay una apuesta de Freud de habitar ese intersticio que no es lo mismo que apostar a una práctica marginal. ¿Se entiende? Sí. En relación a lo que decís sobre la universidad y tu formación en la universidad, también hablas sobre que no fuera suficiente. ¿Cómo correlatarías vos, cómo nos contarías habitar otros espacios que tienen que ver con el psicoanálisis aparte de la facultad? ¿Cómo se excede, cómo se transgrede, cómo se sobrepasa? No es que no sea suficiente, digamos, al psicólogo no le falta nada. Digamos, se estudia un montón, es una carrera muy seria, son 6 años, está formado para lo que está formado. Digamos, hay otra línea en la formación, digamos, es otra diagonal, digamos, que a veces es paralela y a veces se chocan. Digamos. Porque, digamos, hay que recordar que pueden los legos ejercer el psicoanálisis. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que el título universitario habilita para nosotros hacer una práctica de salud, atender en un consultorio, pero no es habilitante con respecto al psicoanálisis. Entonces, la formación de psicoanalista es una pregunta, es un enigma, es un problema, incluso es una de las razones de los grandes conflictos, digamos, de las instituciones en psicoanálisis. Entonces, esa pregunta y el modo en el que se la respondió, pero no es una pregunta que pueda ser abordada en términos académicos, estrictamente académicos y universitarios. Nada más que eso. Excede ese marco. Es otro problema más que lo que le falta al psicólogo o al médico o al psiquiatra. Es otro problema. Porque uno
nunca sabe cuándo comienza la formación en psicoanálisis. ¿Cuándo empecé yo? Cuando empecé a analizar, cuando me encontré por primera vez con un texto de Freud, cuando recibí clases, no está tan claro. ¿Y cuándo termina la formación? ¿No? Cuando me recibí de psicólogo, cuando hice el posgrado, cuando terminé el doctorado. Me parece que, ¿no? Los valores, los comienzos, los finales están en otra dimensión, digamos, es otro lenguaje el que se necesita, otros dispositivos y otra lógica para pensarlos. O sea, yo creo que la formación del analista es permanente, digamos, ¿sí? No se termina nunca. Y que en eso es como el escritor, digamos, el poeta, ¿no? Nunca se termina de escribir el poema, digamos, una cosa así. Entiendo que son de ese tipo de profesiones donde hay algo donde no cesa, digamos, uno de formarse y de volverse ese analista, digamos, al que por momentos uno le pone la mano y casi siempre está a una distancia, digamos, es así. Uno trabaja un montón para a veces soportar ese lugar, a veces, ¿no? Eso es todo. Pero eso no termina. Entonces es necesario, hay una necesidad de discurso, diría Carlos Quiroga, hay una necesidad del discurso de crear aparatos, digamos, que soporten ese problema, no que lo resuelvan, que lo soporten, ¿no? Y bueno, la historia de esos aparatos y del excedente que generan y que terminan también rompiéndolos es la historia del movimiento, digamos. El movimiento excede las instituciones, pero no deja de estar escandido, orientado, detenido por las instituciones que se dan los analistas para soportar este problema, digamos así. Yo creo en eso. Y en ese recorrido de encontrar nuevas formas, nuevos dispositivos que exceden lo universitario, ¿cómo fue tu recorrido? ¿Con qué te encontraste? ¿Cuál fue tu camino? Bueno, muy tempranamente encontré un lugar en el que yo nunca me voy a olvidar que entré a la escuela de psicoanálisis Sigmund Freud Rosario, siendo muy joven, pero nunca me voy a olvidar la alegría que me dio entrar a ese lugar y que gente mucho más grande que yo esté leyendo a Freud, subrayando y discutiendo, digamos. Por primera vez sentí que no estaba tan completamente loco, digamos. Entonces, sí, hay gente que hace esto, ¿no? Entonces, fue muy importante, digamos, ese comienzo, y bueno, ahí ya era una institución de 20 y pico de años, una de las más antiguas de la ciudad de Rosario, que sigue el día de hoy, digamos, y de la que han pasado grandes analistas de la ciudad y participan de una política más grande, digamos, que los articula otras instituciones de otras ciudades, incluso del mundo, digamos, porque es así. Bueno, tuve una estadía ahí y después nos fuimos con un grupo grande de gente a intentar armar otra cosa, digamos, de lo que estaba pasando ahí. Siempre es polémico hablar de eso, fue una ruptura muy difícil para muchas personas, ¿vieron? Se rompen amistades, se rompen lazos, se rompe gente que tenía una familiaridad muy grande, porque cuando uno se dedica a esto está, digamos,
y entiende de que hay una dimensión política del problema, digamos, y habita las instituciones en ese sentido. Bueno, la gente con la que termina haciendo lazo es gente que también está más o menos en la misma sintonía y bueno, y se arman amistades y bueno, todo eso se rompe, digamos. No me arrepiento de nada, me parece que está bien lo que sucedió, pero hablar de las razones y de cómo y de por qué es un terreno arduo, difícil, y creo que, bueno, yo soy totalmente responsable de lo que pasó. Mi generación en ese momento era la más joven de toda la gente que se fue, digamos. Es decir, que uno se sumó a una cosa cuyas razones políticas las presentía, pero no las tenía absolutamente claras, ¿no? Son cosas que uno pensó después. En ese momento, para mí había dos personas que se daban cuenta de que las cosas no estaban funcionando, sobre todo en relación a la gente más joven. Bueno, lo digo, total, ¿no? Creo que no voy a herir a nadie ni ofender a nadie. Creo que excede la escuela Sigmund Freud. A mí me parece que las instituciones lacanianas de la Argentina, que tienen también una historia muy precisa, y convendría conocerla, digamos, porque el lacanismo no es el psicoanálisis en su totalidad, sino que participa de una historia, interviene, incluso subvierte el psicoanálisis, lo corta al medio, digamos así. Hoy no es. Yo, digamos, nacido en 1980, no hubiese leído a Freud en la facultad si Lacan no hubiese existido. En Argentina, ya promediando la década del 60, la lectura de Freud se había abandonado porque eso era un movimiento mundial, digamos, o sea, estaba sustituido por otras lenguas, por ejemplo, la kleiniana. O sea, el impacto de Lacan, digamos, en el mundo del psicoanálisis, el que hace que Freud pase a finales del siglo XX y llegue hasta el siglo XXI. Si no, no hubiese pasado la prueba, digamos. Ya se lo hubiesen comido, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, el lacanismo juega un papel muy importante dentro de la historia del movimiento, pero bueno, no es que dispone de todos los siglos, no seamos tampoco necios ni ignorantes, ¿no? Entonces, las instituciones lacanianas, Mazzotta funda en el 74 la Escuela Freudiana de Buenos Aires y de ahí empieza una historia de decisiones, rupturas, grupos. Además está la intervención de Millet en los 80, que arma la Escuela de Orientación Lacaniana. Y bueno, esas escuelas mayores, digamos, del lacanismo no millerianas, que son la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Escuela Freudiana de la Argentina, gozaron de muy buena salud durante los 90, digamos, ¿no? Hicieron mucho por el psicoanálisis, pero fue en esos años donde el mundo sufrió, ¿no? algunas transformaciones, ¿no? Y se aceleraron algunas cosas de modo muy rápido. Y creo que para sobrevivir se adaptaron, digamos, a ese mundo que tocó. Digamos, un analista en ese momento piensen que cobraba en dólares, ¿no? O sea, no en dólares, pero su dinero que cobraba valía en dólares y eso genera una economía que era pensada en otro momento y bueno, creo que en la Argentina algo cambió a partir de, ¿no? Eso tuvo su esplendor, se produjeron muchas cosas, hay muchos libros que vienen de esa época que son muy importantes,
pero creo que esas instituciones no soportaron el cambio de época que pasó a partir del kirchnerismo y de un retorno de la política a la vida social y sobre todo de parte de los jóvenes. O sea, creo que ahí hubo una transformación, digamos, bueno, no hace falta ser kirchnerista para reconocerlo, que eso me parece que es algo más amplio, porque hay una operación con respecto a la generación del 70, de la dictadura, ¿no? Hay un lazo con eso que estaba cortado para los jóvenes de los 90, digamos, eso estaba cortado, y a partir de, ¿no?, de esa segunda década del siglo XXI, digamos, eso cambia, y creo que las instituciones no soportaron, ¿no?, la violencia de esos jóvenes. Estallaron. No creo que sea, ¿no?, contra nadie, digamos. Me parece que el mundo había cambiado y esa gente tenía una nueva relación a las cosas, a la política y también al psicoanálisis, ¿no? Creo que uno de los que lo vio en ese momento acá en Rosario fue Marité, porque tenía una historia de militancia, Marité Colovini, digo, ¿no? Había sido alguien que en los 70 sabía muy bien lo que había pasado, y me parece que, bueno, se dio cuenta, y bueno, y en Buenos Aires, Carlos Quiroga, que es la persona con la que, a partir de que lo conocí una vez ahí en la escuela Sigmund Freud, bueno, nunca más lo solté, digamos, es la persona a la que considero mi maestro y que le debo todo lo que sé, digamos, en su análisis. Es así. ¿Qué va a ser? ¿Cómo fue que llegaste a la Sigmund Freud? ¿Por qué? ¿Por qué la Sigmund? Bueno, porque en la Facu, todavía hoy en la cátedra de clínica tenemos un dispositivo que se llama la fábrica del caso, ¿no? Eso está, lo adaptó Pura Cancina para la facultad, y todavía nosotros, digamos, lo continuamos. Cuando yo cursé esa materia, ella llevaba adelante esa fábrica de casos que, para lo que es, digamos, la currícula normal de las materias, es un espacio muy extraño, digamos, es un dispositivo muy extraño, y algo a veces, ¿no?, entra del psicoanálisis, del psicoanalista, digamos, de cómo trabaja un psicoanalista bajo ese dispositivo, digamos. Y Pura estaba ahí, y bueno, ella fue la que me invitó, digamos, fui por ella, por Ana Serra, por Marité Colovini, que ellos estaban. Es decir, uno no tiene el mapa, simplemente sigue su intuición y sobre todo el amor y el respeto que le tiene a la persona con la que uno se va referenciando, digamos. O sea, escucha algo, a mí me parece que hay algo del modo en el que se habla. Yo soy particularmente sensible a eso, digamos. A mí me parece que hay algo de lo que uno pesca en cómo se dicen algunas cosas, que eso es lo que tracciona, digamos. Y confía en eso. A veces eso sale muy bien, a veces sale muy mal, digamos. O sea, pero uno confía en eso y bueno, y entra en ese momento. Uno no sé si entiende bien las diferencias, de dónde está, si es una extensión de la facultad o no, cómo, ¿no? Lleva mucho tiempo orientarse, digamos, en ese mapa, ¿no? Porque uno dice, ¿no?, hay un docente que también está allá, entonces parece lo mismo, pero en realidad son dos animales muy distintos, digamos. Comen cosas distintas, producen cosas distintas, digamos.
algunas continuidades hacen perder, digamos, la brújula. La escuela Sigmund Freud participaba de una historia, tenía una política, y que vengan alumnos jóvenes deseosos de leer a Freud era algo muy bienvenido, digamos. En ese momento Fernando Masueli era un secretario, digamos, que manejaba ahí las cosas. A veces me veía con una cara de hambre tremenda y no me cobraba, digamos, la charla. No, pasá, ¿no? Son cosas que no se olvidan, ¿no? Pero entiendo que es eso, digamos, uno se deja llevar, digamos. A mí me parece que eso es muy valioso. Yo estoy a favor de la sugestión, digamos. O sea, me parece que es un gran problema cuando uno no se deja sugestionar. Así lo trabajamos en el Centro de Lecturas, que es la institución a la cual pertenezco, digamos, en este momento. Ahí hablabas del momento en el que se fueron de la escuela Sigmund Freud, todo un grupo de gente. Sí. Continuemos la historia por ahí. ¿Cómo siguió tu recorrido? Ahí hay un intento, digamos, de armar un agrupamiento de parte de bueno, los que en ese momento eran más grandes que yo, más formadas, con otro recorrido, digamos, y Maite, Beto Banino, Patricia Focci, Ana Serra, Fernando Masueli, intentaron armar un espacio, un agrupamiento que se llamó la Red de Psicoanalistas, en la que también fui parte. Y casi simultáneamente, digamos, en Buenos Aires se funda el Centro de Lecturas, Debate y Transmisión. Como dos, ¿no? Las personas que salieron de instituciones, ¿no? Más grandes, históricas y qué sé yo, no es que se quedaron a predicar en el desierto, sino que trataron de armar un lugar, ¿no? El de Rosario finalmente no funcionó, digamos. La historia de las instituciones es más que nada la historia de distintos fracasos, digamos. Cualquiera que esté en eso lo sabe, digamos. Por ejemplo, nosotros una vez estaba Jaime Fernández, Juan Cruz Catena, Ángel Cuella, Ale Manfred, Pato Ford. Hicimos también, en esta locura, armamos una cosa que se llamó El Garage. Y el nombre ya era, digamos, una lápida sobre nosotros mismos, digamos, o sea, es insuperable eso, ¿no? Nunca íbamos a salir de ahí. Bueno, quiere decir, la red duró un tiempo y se fue como disolviendo, y a partir del análisis con Carlos, me encuentro con él y empezar a trabajar, digamos, en otra cuerda, digamos, con respecto a algunas cosas del psicoanálisis, y a encontrarme con algunos amigos de Buenos Aires que fueron fundamentales, digamos, para mi relación al psicoanálisis. Es decir, no solamente Carlos, y bueno, todas estas personas que te nombré antes, sino unos amigos que vendrían a ser, como decimos nosotros, mis verdaderos otros. O sea, gente que no compartimos ni la historia, ni la formación, ni de dónde venimos, pero que efectivamente encontré en alguno de ellos, en alguno de los miembros del Centro de Lecturas, un par, digamos, un otro en el que te lleva una pequeña ventaja y vos con eso te fortaleces y te cambia, digamos, la película que vos tenés del psicoanálisis. ¿Qué pensás vos del psicoanálisis rosarino? Yo pienso que
Rosario es una de las ciudades analíticas, digamos, diría Eric Loren, creo que tiene un libro, se llama así. Es decir que son esas ciudades donde el psicoanálisis florece, como fue Viena en algún momento, fue Londres en otro, siempre Buenos Aires. Y Rosario me parece que dentro de nuestro país, incluso creo que en Latinoamérica, digamos, es una ciudad muy potente con respecto al psicoanálisis. Eso obedece a algunas razones que algunas conozco y otras no, digamos, porque yo vendría a ser un rosarino por adopción, digamos. Tiene que ver con la trama de esta ciudad, el tamaño, ¿no? Su cercanía con Buenos Aires. Quiero decir, a mí me parece que es muy importante que haya psicoanálisis en Rosario el mejor posible, digamos, y que Rosario sea conocida por la potencia, digamos, que tiene el psicoanálisis que existe acá, digamos. No me parece que sea una buena orientación apoyar o acentuar lo del psicoanálisis rosarino, digamos. Así como no hay un psicoanálisis vienés, ni hay un psicoanálisis berlinés, me parece que lo del psicoanálisis rosarino puede ser una trampa, digamos, sobre todo en relación al aislamiento que puede generar eso, ¿no? El problema es ese, digamos, que lo rosarino implique lo no porteño, digamos, o lo no cordobés, digamos. Estaríamos en problemas porque, ¿no? Rosario es una ciudad que aloja gente de todos lados, ¿no? Entonces, me parece que el localismo puede ser muy simpático para los que vivimos acá, pero interrumpir un montón de lazos que le harían muy bien al psicoanálisis de Rosario, ¿se entiende? Entonces a mí me parece que hay que tener una visión más amplia y no tener, sobre todo, prejuicios con Buenos Aires. Parece que nosotros perderíamos mucho si perdemos el vínculo con Buenos Aires, digamos. O sea, no me parece que haya que darle la espalda a ellos, ni mucho menos. Me parece que hay que recibirlos bien y sobre todo aprender de muchas cosas que en Buenos Aires ya sucedieron. Sería muy necio de nuestra parte no entenderlo así. Hay una historia política de nuestro país que determina algunas cosas y me parece que en esa ciudad hay acontecimientos que ya sucedieron y hay cosas que van más rápido. Y yo, como amo este lugar en el que trabajo y en el que vivo, y en el que crecen mis hijos y qué sé yo, quisiera que sea permeable a eso, que se beneficie de eso, que crezca, que pueda ser un lugar para que la gente de Buenos Aires venga y ponga lo suyo, digamos. O sea, eso no quiere decir que trabaje para, ¿no?, el colonialismo de una ciudad sobre otra, ¿no? Entiendo que se trata de un intercambio, ¿no? Poner condiciones para que un intercambio sea posible, es decir, que Buenos Aires o cualquier otra ciudad reciban, ¿no?, lo que pueda ir desde acá y bueno, que ellos puedan venir y ser bien recibidos acá. Me parece que se trata de eso, al contrario. Gran parte de la política del psicoanálisis yo creo que se trata del triunfo sobre la paranoia, digamos, como dice Freud, ¿no? Es un discurso, por ser tan frágil, digamos, de estatuto tan incierto, ¿no?, y que solamente se sostiene, ¿no?, del acto del psicoanalista, digamos, y de ninguna otra garantía más que esa fragilidad, digamos, es un discurso muy enloquecedor, digamos.
Y hay como una, ¿no? Como una especie de... La paranoia siempre gana la partida, ¿no? Si ustedes piensen que la relación de Freud con Fliess, por ejemplo, terminó mal en ese punto, digamos. Fliess lo acusaba a Freud de haberle robado las ideas. Cosa que es verdad, digamos. O sea, lo que pasa es que el robo de Freud permite armar un discurso en el que, ¿no? Cuyos destinatarios todavía hoy son posibles, ¿no? Es decir, que con ese robo hizo grandes cosas. O por lo menos articuló un discurso en el que permite un lazo y no hay más ideas que no sean las que se roban, digamos, como dice mi amigo Juan Manuel Quiroga. Hablaste de, vamos a decir, el intento y lo fallido de la red de analistas y de que en Buenos Aires empezaba a funcionar el centro de lecturas del cual finalmente sos parte. ¿Querés contarnos esa parte de la historia? Sí, digamos, uno... esta pregunta de participar de un lugar que no está en tu ciudad y genera un montón de interrogantes y de cuestionamientos, qué sé yo, pero bueno, me parece que triunfó lo que estaba pasando ahí, que ya había, digamos, una organización, ya había una institución funcionando y sobre todo, digamos, y esto se lo debo a Juan Manuel Quiroga sobre todo y también a Santiago Aragonés y había una disposición a pensar la política del psicoanálisis, ¿no? Es decir, había una inquietud de plantearse algunas cosas a nivel político y eso habría que explicar qué quiere decir más o menos eso, ¿no? Pero básicamente es la política del psicoanálisis está en relación a qué se va a disputar y para qué, digamos, o sea, y casi siempre lo que está en disputa es el problema de la formación de los analistas, digamos, o sea, quién, digamos, es el lugarteniente, digamos, de esa garantía, digamos, ¿sí? Entonces, salir a disputar algo con respecto a eso requiere una decisión y bueno, un conjunto de acciones que hay que hacer para que ese tránsito se produzca, ¿no? Entonces, me parece que a partir de que yo me encuentro con ellos, lo poco de inocencia que me quedaba se perdió, digamos, y bueno, nos pusimos a laburar codo a codo, digamos, para fortalecer un lugar en el que pase, digamos, el psicoanálisis, se trabaje para su divulgación, su investigación y sobre todo sea posible de retomar la pregunta de la formación de los analistas futuros. Se llamó una jornada que se hicieron durante 5 años, ininterrumpidamente, ¿no? El problema de la formación de los analistas futuros. Yo creo que uno de los problemas de psicoanálisis es que no genera sus propios cuadros, digamos. El modo universitario en el que lo aprendemos parece nada más que un problema de saber, digamos,
y de llegar a saber, o sea, es como si fuese la dimensión epistemológica, psicoanálisis que existe y que es muy importante y a la que ni Freud ni Lacan rechazaron jamás, digamos. Entonces está el saber y está, por supuesto, la clínica, ¿no? O sea, el laburo concreto con los pacientes. Siempre, digamos, se tiene los pies puestos sobre, ¿no?, esos dos grandes asuntos del psicoanálisis, porque sobre todo es una práctica eficaz en algunas personas a las que les puede provocar un alivio importante e incluso transformaciones en su vida, digamos. El psicoanálisis es una práctica terapéutica, digamos, intento de que la gente esté mejor, ¿no? Y esa dimensión clínica es fundamental, digamos, no hay psicoanálisis sin eso. Parte del síntoma y a veces se detiene en el síntoma, pero entre un síntoma y el otro hay a veces una pequeña diferencia que te salva la vida, digamos, o te la transforma para siempre. Entonces está la clínica, está la epistemología ¿no? Y siempre para nosotros, digamos, falta como ese otro pie que es tan importante, porque todo lo que yo aprendí en estos últimos años es que hay un punto que la dimensión política del analista se junta con la clínica. Es decir, que no descuidar, no dejar de trabajar en ese sentido, digamos, la dimensión política del psicoanálisis, te cambia profundamente lo que vos podés llegar a hacer con los pacientes, digamos. Eso me parece que es la clave, ¿no? No es que es rosca y es poder y es narcisismo, o sea, es todo eso, pero no es solo eso, digamos, o sea, para Lacan, digamos, por ejemplo, ordena la táctica, la estrategia y la política en la dirección de la cura. Es decir que, ¿no?, la táctica es la interpretación, la estrategia es la transferencia ¿no?, y lo que ordena, digamos, el deseo del analista en relación a la transferencia y la interpretación es la política. Es decir, que hay, ¿no?, el deseo del analista no solamente surge de la propia neurosis, el propio fantasma transformado en el análisis, digamos, sino que surge del encuentro con estos otros, que son aquellos a partir de los cuales uno va encontrando su posición. ¿Cómo pensás la relación entre política y psicoanálisis y en todo caso este tercer concepto que sería la política del psicoanálisis? Sí, bueno, me parece que el psicoanálisis, por supuesto que no puede estar ajeno de la política grande, digamos. El psicoanálisis participa de eso como cualquier discurso que esté en la cultura, digamos. Incluso Lacan dice que el inconsciente es la política, así que, ¿no?, en la medida en que se trata de un lazo social, digamos, o sea, su sustrato es político, lo que no quiere decir que el psicoanálisis, cuando el psicoanálisis habla de política, hable de política partidaria. Me parece que son dos dimensiones distintas. O sea, me encantan los analistas que se pronuncian públicamente con respecto a sus ideas políticas. Me parece a veces muy valioso. Creo que hay una idea de la neutralidad, de la abstinencia, con
con la que no acuerdo. Me parece que la vida pública del analista es importante que se pronuncie y diga lo que piensa, digamos. Pero bueno, digamos, esa política grande, digamos, la verdad es que uno tiene una opinión cocinada por un discurso, pero vale como vale cualquier otra, digamos. O sea, en ese sentido, creo que el psicoanálisis se ha retirado del arco cultural y de los grandes problemas, digamos, de las sociedades, y no lo veo con buenos ojos a eso. Creo que el psicoanálisis tiene que participar de la discusión, digamos. Pero, digamos, también pienso que esa política puede, como tiene objetivos y fines que no son los del psicoanálisis, a veces puede entorpecer todo y sobre todo obturar la posibilidad de que el psicoanálisis piense con respecto a sus posibilidades, su campo, sus propias acciones para sobrevivir, digamos así. Dentro del movimiento psicoanalítico, ¿cuál es tu lectura del estado de la política del psicoanálisis? ¿Cómo ves que están las instituciones, los lugares, los discursos, vamos a decir? Yo creo que hubo para nosotros, digamos, en lengua castellana, como se va a llamar esa actividad que hacen mis amigos, psicoanálisis en lengua castellana, me parece que es un buen modo de trazar las fronteras y pensar problemas más pequeños. Yo creo que hubo una crisis muy profunda, una detención, digamos, del movimiento, por decirlo así, un estallido de las instituciones y sobre todo una parálisis, digamos, a nivel de la eficacia de la lengua con la que se habla, digamos así, ¿no? Sobre todo eso. Y sin embargo, yo creo que la formación de los analistas continúa. ¿Vos cómo ves? ¿Dónde sucede? Sí, porque creo que, bueno, primero creo que hay que, tener un diagnóstico de algunas cosas que venían pasando. Creo que la pregunta por la formación estaba obturada. Eso tiene momentos de fulgor y momentos de olvido, digamos, ¿sí? Hay cosas que pasan por contrabando, ¿no es cierto? ¿No? Hay ciertos circuitos que se van armando y burocratizando que hacen olvidar la pregunta, digamos, ¿sí? Tanto desde el lado de la universidad como del lado de algunas instituciones, digamos, ¿sí? Se va, ¿no?, como cambiando el eje, ¿no? Se ofrece supervisión, pacientes rápidos, ¿no? Y eso se lo llama formación, ¿no? Entonces es como se elude el problema desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que primero hay que tener un diagnóstico, que no es lo que está pasando ahora desde mi punto de vista, pero sí había que tener un diagnóstico unos años para atrás de el punto muerto en el que estábamos, ¿sí? Y que creo que eso sobre todo se escucha en el modo en el que hablan los analistas. Creo que ahí la jerga, ¿no? El holofraseo, los lugares comunes, eso se producía ya con un formato muy predecible, digamos, muy predecible. Uno leía un trabajo y ya sabía las citas que iba a usar, ¿no?, los modismos que, ¿no? Estaba todo como autojustificado. Entonces, las palabras, cuando se regresa a la jerga, ¿no?, las palabras son simplemente contraseñas, como diciendo déjame pasar, yo lo sé, ¿no? Y es lo peor, porque uno empieza a afirmar cosas que no las entiende, ni mucho menos las practica, digamos. Entonces se arma como una farsa
¿no? Es un discurso vacío, lo hemos escuchado 1000 veces y eso de verdad pasaba, y pasa y pasará, digamos. Creo que ¿no? Ahí el lacanismo ¿no? se había convertido en una especie de lenguaje alambicado ¿no? y por eso mismo verdadero, lo cual provocó un rechazo enorme a Freud y sobre todo a la potencia extraordinaria de Lacan, digamos. Un neologismo de Lacan no es un neologismo nuestro, digamos, había que poder situarse ahí. Entonces, bajo ese diagnóstico, me parece que sí, hay muchos grupos, muchos intentos, muchos modos más reticulares, digamos, no hay un centro tan claro, digamos, más allá de los históricos, pero sí hay grupos, intentos, digamos, de donde la parálisis ya no es igual a como estaba y hay un modo de pensar y de hablar y de escribir que está transformándose, ¿no? Y hay grupos como el que yo participo que se institucionalizan, digamos, una institución no es un grupo, para bien y para mal, pero no es un grupo, digamos. Hay que hacer una diferencia con respecto a eso. Por ejemplo, del grupo inicial de Mazota termina en los grupos, pues tenía varios, tenía casi 300 personas en grupo Karl Mazota a principios de los 70, termina en la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, digamos. Hay una apuesta institución que se puede quererla o no, digamos, o sea, no es obligatoria, es para algunos analistas es necesaria y para otros no, digamos. Yo entiendo de que es más el grupo en algún momento tiene que organizarse institucionalmente porque la organización vence al tiempo y porque ese aparato genera contradicciones con respecto a los lazos que de otra manera no se generan, digamos, y son muy importantes, digamos, para pensar algunos límites, digamos, con respecto a nuestra propia neurosis, ¿no? A los recién llegados, ¿sí? Y a qué lugar vamos a dejar para que vengan otros, ¿no? O sea, la gente en general tiene una relación distante, por ejemplo, ¿no? Para nosotros no dice nada la Internacional de Psicoanálisis, ¿no es cierto? La IPA es una cerveza, qué sé yo, no tenemos ninguna relación con eso. Hay una distancia sideral, pero sin embargo ese aparato que para nosotros es un dinosaurio anticuado que no tiene ninguna incidencia sobre nuestra vida de analistas, ese aparato, digamos, pasó 2 guerras mundiales, permitió el exilio de Freud en Londres y extendió al psicoanálisis por el mundo, por ejemplo, hasta Argentina, ¿no? Entonces, me parece que hay algunas experiencias que aún en su fracaso han triunfado, digamos, y que los que estamos en esto, que me parece que la dimensión institucional también permite esto, digamos, que yo creo que es muy importante para el psicoanálisis del futuro, que es la creación de cuadros, de gente de dirigentes, como los dirigentes gremiales, como los dirigentes, ¿sí? De gente que pueda, ¿no? Entender que en algunos momentos hay que mirar un poco más allá del propio ombligo y pensar con una proyección más amplia, digamos. O sea, cada uno tiene una relación personal con el psicoanálisis, incluso una deuda que es absolutamente singular. Ahora, me parece que la política de uno no puede ser solamente hacer pasar el nombre propio, digamos. Eso es muy importante, pero no puede ser solamente una política individual
de no poner mi nombre en relación a otros, sino que hay que pensar como un dirigente de cualquier cosa que quiera que sobreviva a niveles más amplios, ¿no? Y tratar de fortalecer algunas cosas, apoyar otras y enfrentarse a otras, digamos así. Eso genera una fuerza que es decir, un poder, si se quiere, que en algún momento, digamos, depende cómo se lo oriente, puede ser beneficioso, digamos, y sobre todo una resistencia, ¿no? Es una resistencia. Vivimos en un mundo donde la uniformidad crece, digamos, como dice Heidegger en una conferencia. La uniformidad crece, las diferencias se anulan, ¿no? Todo es más o menos lo mismo. Entonces, generar, digamos, lugares donde las cosas no pasen tan rápido, ¿no? Generar una resistencia con respecto a la época, que no es mantenerse marginales, sino tratar de incidir en esa época, ¿no? Armar una fortaleza donde pueda poner en la agenda algunas cosas, es, digamos, si bien todos estamos arrastrados ¿no? por las fuerzas más grandes de la época en la que vivimos y nadie, bueno, puede zafar de eso, me parece que la organización colectiva a veces logra, digamos, modos de sobrevivir en esa época que no es solamente la de mimetizarse con el entorno y punto, digamos, ¿no? Con el grupo Savoy. Contanos un poco ese proceso, ese desarrollo, qué implicancias tuvo. Mirá, me parece que Carlos tiene, bueno, es quien impulsa la fundación del Centro de Lecturas, no lo hace solo, porque hay todo un grupo de analistas que lo acompaña, pero es el impulsor fundamental, digamos, de ese lugar. A partir de determinado momento, de que eso se va afianzando y no disolviéndose como tienden, ¿no? Tantos grupos a desarmarse después de la euforia inicial, digamos, eso va como asentándose y después, ¿no? De un proceso en el que alguna gente se fue, otras se quedaron. Bueno, el lugar de Carlos ahí empieza a cambiar, eso es algo muy novedoso para las instituciones, digamos, de psicoanálisis, el lugar, digamos, como del jefe, del fundador, del cabeza de escuela. Carlos se corre, empieza como a dejar ese lugar a la gente más joven. Por ejemplo, ahí empieza la gestión de Juan Manuel Quiroga y de Santiago Ragonesi, en el sentido de que, bueno, la gente de mi generación se tenía que empezar a hacer cargo, digamos, del problema político de dirigir, digamos así, ¿no? Político subjetivo y clínico, digamos así, porque es un punto muy difícil para la vida de una persona, digamos, que tiene cierta ambición, digamos, con respecto a algunas cosas y ciertos deseos. Dirigir es encontrarse, digamos, con un punto muy real con respecto a la propia orfandad ¿no? Y la experiencia de que no hay garantías, la decisión que tomes está solo, digamos, al revés de lo que piensa mucha gente, de que es como aumentar el narcisismo ¿no? Y la grandilocuencia, y qué sé yo, es al revés, es una experiencia de castración, digamos, de encontrarse con los propios límites y realmente necesitar a esos otros que banquen y soporten
la audacia de hacer algo, ¿no? Siempre es más fácil no hacer nada, ¿no? Entonces el lugar de Carlos va por decisión de Carlos, eso es lo que para mí lo hace distinto a todos, digamos. Es una decisión que él toma por determinadas circunstancias y ve que es el momento, digamos, ¿no? Que no se iba a hundir lo que habían armado, y que él salía, ¿no? Digamos, a llevar lo suyo a otra parte, ¿no? Tipo San Pablo, así, ¿no? Salía a llevar el mensaje a otros lados, pero no en un sentido de acumulación de la central de lo que sucediera en la periferia, no es eso lo que, ni la idea de Carlos ni lo que efectivamente sucedió, ¿no? Sino armar grupos donde bueno, la gente pudiera soportar lo que él tenía para decir, porque una enseñanza no es algo liviano, ¿no? Sino que como lleva un deseo, es algo muy difícil de soportar a veces, pero que trae, digamos, el fuego, ¿no? Entonces ese deseo indestructible de Carlos lo llevó a, ¿no? a viajar cada 15 días, a un mes, a una ciudad como esta, ¿no? Donde analizaba y bueno, y se fue armando un grupo de estudio que es el actual grupo Savoy, alrededor de su enseñanza, digamos así, de lo que él tenía para decir con respecto al psicoanálisis. Yo creo que desde mi humilde punto de vista, creo que es uno de los psicoanalistas más importantes de la Argentina, digamos, y creo que su esfuerzo de transmisión es una de las cosas mejores que nos pudieron pasar a todos los que fuimos tocados por eso, digamos. Hay muchos psicoanalistas extraordinarios, digamos así, en la Argentina. Muchos menos se toman el trabajo de enlazar con eso a otros, ¿no? Eso sí es más atípico y yo pienso que lo tenía Massota, lo tuvo Germán García, creo que no tenía Freud, digamos, o sea, creo que el psicoanálisis pasa por ahí, digamos, de alguna forma te tiene que llegar, digamos, la teoría con ese deseo, digamos. Eso hace que uno lea distinto, hable distinto, digamos, y aprenda distinto, digamos, o sea, porque el psicoanálisis se trata de un problema de incorporación, no es solamente aprender teoría, digamos, sino cómo uno incorpora esa lengua para trabajar, digamos, y ahí casi siempre está el fracaso, digamos. Como diría Carlos, si no hay incorporación, hay canibalismo, digamos. Que no es ni malo ni bueno, sino que es un modo de rechazo al otro, digamos, ¿sí? Entonces, ese grupo ya lleva 5 años, Savoy, y del núcleo inicial, que éramos con Ángeles Cuellas, Emiliana Fiori, yo y por supuesto Carlos, se amplió. Este año, digamos, ya somos unos cuantos y gente joven de verdad, digamos, ya, ¿no? Y creo que tiene, a partir de esas nuevas incorporaciones, un empuje y una fuerza muy grande y muy prolífica, y sobre todo me parece que es un aparato que tiene mucha proyección, digamos, en el futuro, ¿no? Sobre todo
lo que hemos llegado, creo que hemos conquistado, digamos, con el Grupo Savoy, es una velocidad, digamos así. Creo que hemos podido ir más despacio con algunas cosas y dejar de vender mercadería vencida, digamos, o sea, tratar de llegar hasta donde llegamos, no entender lo que no se entiende y, digamos, leer Lacan despacito, que eso supone ir muy rápido, al revés de lo que se piensa, ¿no? Creo que había que parar la pelota, como se dice, y creo que eso va teniendo efectos que desde el punto de vista de un curso pago es como contraproducente, ¿no? Decir, bueno, pero los últimos 2 años, ¿cuánto avanzaron, digamos? 6 clases del seminario 7, ¿no? ¿A quién se le vende eso? Desde el punto de vista del mercado es un tiro en los pies, digamos, pero sin embargo creo que esa ausencia de progreso, ¿no?, nos ha venido muy bien y nos ha también transformado en nuestros modos, digamos, de leer y de practicar. ¿Cómo es el estado de la formación de los psicoanalistas hoy? Yo no creo que sea un formador de analistas. No. La formación de analista es una obra colectiva, digamos, de la que nadie se puede hacer el lugarteniente, ¿no? Yo participo activamente, ¿sí?, de esa obra colectiva. Yo, ¿no?, trabajo casi incansablemente, ¿no?, para que esa obra colectiva exista y haya otros a los que, digamos, la pregunta por la formación los inquiete, ¿no? Se encuentren con esa extrañeza, digamos, de cómo se aprende el psicoanálisis, de que no es que vas a un curso y ya está, digamos, sino que es un poco más complejo, digamos. Entonces yo no creo ser un formador de analistas, aunque, digamos, hago todo lo que tengo que hacer, digamos, enseñar, estudiar, investigar, para que esa pregunta se sostenga, digamos así. Y me parece que el estado actual es, yo creo que tenemos un problema. Me parece que hemos perdido, digamos, la batalla en muchos aspectos y creo que con respecto a ese punto en particular, creo que el psicoanálisis ha ganado mucho terreno, digamos, en distintos lugares, pero cada vez es más difícil, digamos, hacer un psicoanalista, digamos, eso. Porque hay un mercado, digamos, que funciona de otra manera, digamos, y los modos de legitimarse y de agregar valor que tiene el mercado no nos benefician, digamos, en el sentido de nuestro discurso. Entonces, creo que es muy importante para nosotros, creo que es nuestra tarea generacional, digamos, generar cierto grado de autoridad que el psicoanálisis tiene en la cultura, digamos. Freud, sobre todo, después Lacan. Esa autoridad está desdibujada, digamos, por muchas razones, y bueno, eso va aplastando, digamos, muchas cosas y bueno, y después se vende como una mercadería más, digamos. Entonces, me parece que hay que entender que el campo, digamos,
en el que nosotros trabajamos depende de la autoridad de Freud, y que eso es infinitamente discutible, pero hay algo que es una referencia en la que no se puede, digamos, no se puede no comenzar por ahí, ¿sí? Entonces, ese campo hay que trabajar, creo, para que vuelva a tener cierta legitimidad y cierto poder en lo que dice, digamos así. Sabemos que no, el psicoanálisis no está solo, que hay otros discursos que disputan espacios similares, pero el que vive de esto y practica esto y tiene una esperanza con respecto a esto, creo que tiene que trabajar en ese sentido. Me parece que hay mucha, creo que la confusión en la que se vive desorienta con respecto a la entrada al discurso. Me parece que no se le ve la entrada, ¿no? Estamos en una especie de tormenta, ¿no?, de arena, y no se ve por dónde entrar. Una vez que se entra, es muy difícil salir, digamos, pero no se le ve la entrada. Creo que, ¿no? La pregunta es ¿a dónde? ¿Con quiénes? ¿Cómo hago para entrar, digamos, a ese lugar que vos me decís que tiene, ¿no?, una temporalidad específica, un conjunto de cosas que son de ese lugar y no de otro, ¿no?, que se aprende de determinada manera. Entonces creo que no se ve la entrada, porque hay mucha gente que le conviene que no se vea la entrada, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar para que esa entrada esté disponible para los otros, ¿no?, para gente más joven, porque yo la tuve. Entonces, mi deuda con el psicoanálisis me obliga a que la tengan otros. ¿Qué pensamiento te deja la relación entre la literatura y el psicoanálisis? Es una pregunta que es enorme y muy difícil de abordar, digamos. Por un lado, hay algo en la escritura de Freud, ¿sí? Es decir, que hay en los grandes psicoanalistas un punto que toca la escritura en su dimensión más compleja, más completa, digamos así. No hay obra de Freud sin esa operación sobre la lengua alemana y la escritura que produce. O sea, en algún punto Freud es un gran escritor, digamos así. Sin esa relación, digamos, con respecto a su propia lengua, creo que la transmisión no hubiese llegado hasta donde llegó, digamos, la potencia de esos textos, ¿sí? Y creo que en Lacan también está eso de otras maneras. Los grandes analistas han inventado no solamente un lenguaje, sino un modo de escribir el psicoanálisis. Entonces creo que tiene que estar en el horizonte de un analista, si quiere y si puede, digamos, la posibilidad de la escritura, ¿no? Creo que tiene que estar en el horizonte. En mi caso es una cuestión a la que apenas entro, digamos, ¿sí? No tengo ninguna formación específica ni nada que se le parezca. Es como si fuese una especie de necesidad que va ganando terreno, y nada de lo que yo haga, digamos, está por fuera del psicoanálisis. Así que hay yo creo que hay un esfuerzo en construir, digamos, la propia escritura, digamos, y en ese sentido, digamos, los escritores de verdad, digamos,
son donde uno tiene que ir a buscar, digamos, los que han hecho esa operación verdaderamente, digamos. Es decir que, ¿no? Hay cosas que llaman ser escritas, ¿no? Y que cada analista tiene que encontrar el modo de llevar eso adelante, ¿no? Y esos modos no están en el psicoanálisis, están en la literatura. Están en la literatura. Y bueno, así que hay una cercanía, digamos, con respecto a eso, que en algunos momentos de la vida, digamos, de un analista, quizás se produzca el encuentro, ¿no?, más concreto, y en otros, bueno, uno está más lejos, digamos así. Entonces no es mi... Entiendo que hay muchos analistas que tienen una relación más fluida con la literatura, ¿no?, y con el mundo de los escritores. Para mí es algo muy... a lo que yo admiro y respeto mucho, digamos. O sea, para mí un escritor es alguien que merece el máximo de mis respetos, ¿no?, esa relación con el lenguaje. Entonces soy muy prudente, digamos, en entrar a ese mundo, por supuesto, ¿no? Entonces creo que muchas de las respuestas están en la literatura, claro, sí. Que el objetivo político de la formación sea posible, ¿entendés? Más allá de los otros objetivos políticos que pueden tener distintos grupos, ¿entendés? El problema de la formación está en el centro, pero de algunos grupos que tienen ese problema, ¿entendés? Eso hay que crear las condiciones para que esa pregunta sea posible. Buenísimo. Vamos, no quiero perderte más. Estás diciendo todo lo que tenemos que grabar. Yo estoy filmando. Tengo otra, a ver. Así que no me lo... Pero bueno, es pa' quilombo. Olvídate que es pa' quilombo. ¿Estamos, Fran? Estamos.